Una vez que Argentina lo haga, le explique a Brasil que también lo puede hacer, y a Uruguay, y a Chile, y a Colombia, y que en lugar de pensar como 45 millones de personas que queremos pasar de pobres a ricos, entendamos que podemos tener un mercado de 700 millones de personas. Muy buenas a todos. Hoy estamos con un invitado muy especial, Jerónimo Frigerio. Él es abogado, especialista en desarrollo económico para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Jerónimo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Un placer para nosotros, ¿eh? ¿Cómo estás, Melody? Yo estoy muy bien. Tengo un montón de preguntas ya. Así que me voy a automutear un rato para que charlen ustedes. Esto va a estar entretenido, me parece. Hay una visión a nivel global muy interesante, muy académica también. Y alguien que esté pensando más allá de las coyunturas, ¿no? Que es ese gran vicio que tenemos los argentinos. Total. Bueno, ¿por dónde arranco? Recién estábamos un poquito. Sí, recién estábamos. Me sorprendí que estás viajando constantemente para todos los países, para muchos países de Latinoamérica. Yo viajo por América Latina como una especie de estilo de vida hace más de 20 años. Y cuanto más viajas, más te das cuenta de que muchos de los problemas que tenemos en Argentina los tenés en mayor o en menor medida replicados en otros países. No tenemos una realidad tan distinta a la de nuestros países vecinos o hermanos de la región. Y es más, cuando uno lo estudia, se da cuenta que hay muchos puntos de encuentro en los problemas y en las posibles soluciones. Mira, recién me contabas de Haití. Quiero arrancar por ahí, ¿sí? Porque estuviste en Haití, en la reconstrucción después de... Contame cómo fue eso. Haití es un país muy, muy pobre. Es muy difícil lograr tener impacto cuando los países son tan pobres que vos dirías son estados fallidos. Claro. Porque inclusive vos lográs, por ejemplo, yo trabajé en un proyecto de educación que tuvo enorme éxito y en cuanto empezó a funcionar, por ejemplo, te encontrás con niveles de violencia muy grandes en torno a, por ejemplo, a los que ejecutaban ese proyecto, porque es como que literalmente le querían sacar la plata que estaba para ser utilizada para lo que es educación. Entonces de repente vos lográs un paso adelante y la situación social te genera 3 pasos atrás porque se torna inviable. Es muy difícil trabajar y lograr progreso cuando tenés tamaños niveles de pobreza. Por eso cuando nosotros tenemos pobreza del 30, 40%, yo diría tenés un margen de maniobra. Claro. Cuando tenés 60%, la posibilidad es muchísimo menor. Claro. Y cuando tenés 80 ya es casi inviable. Claro, porque todo empieza a ocurrir desde la necesidad, desde un estado de sobrevivencia, ¿no? Exactamente. Sí. Digamos, cuando vos convivís con la pobreza y además le agregás problemas como cólera, distintos abusos, la pobreza extrema tiene una realidad social que se hace mucho más difícil de modificar. Bien. Por eso, si querés, el desafío más grande que nosotros tenemos en nuestro país, y te diría en la mayoría de los países de la región, es innovar. ¿Cómo innovamos para estar muchísimo mejor antes de estar peor? La no innovación, es decir, el mero paso del tiempo, hace que podamos ser más digitalizados, es cierto, sí, pero igual o más pobres. No hay progreso si no hay innovación hacia el desarrollo. Y creo que esa es un poco la coyuntura que tenemos hoy y que estamos fallando en entender. Claro. Por eso cuando dicen tocamos piso, vuelvo casi a tu pregunta inicial. No hay piso, digamos. El tema es que cuanto más bajas, más cuesta salir después. Exactamente. Por eso es como si fuera, ¿en qué momento reaccionás para darte cuenta que no hay piso? ¿En qué momento, digamos, yo he ido a Haití muchas veces, no mejora, empeora? Es decir, cuando acá dicen, bueno, no podemos, lo bueno es que no podemos estar peor. Es mentira, puedes estar peor. Podemos ser más y más pobres. Ahora, en perspectiva comparada, Argentina siempre se sintió, de alguna manera, se percibió, como se usa decir ahora, desanclada al resto de América Latina, y vos empezaste diciendo muy bien que tenemos problemas similares, sobre todo en los últimos 40 años dicen algunos académicos, nos hemos latinoamericanizado, si se quiere. Vos que tenés esta visión desde no solo de tu práctica profesional, sino viajando y recorriendo esos territorios, ¿qué nos ves todavía, si es que existe, de ventaja comparativa como para no seguir bajando? Bueno,
¿Qué veo? Veo que tenemos, si querés, cierta genialidad en la capacidad de reinventarnos. Y esa genialidad para reinventarnos quiere decir que, así como hoy podemos sentir que, como si fuera que somos los peores, el día de mañana también podríamos sentir que somos los mejores. Y no necesariamente somos los peores ni vamos a sentir que somos los mejores, pero sí podemos tener una posibilidad de reinventarnos a una velocidad que inexplicablemente sería muy rápida. Claro, no las solemos creer rápidamente. Exactamente. Y eso, como factor, si querés, subjetivo, inexplicable, pero culturalmente intrínseco a nosotros, es un gran valor agregado. Por eso yo lo que planteo, y si querés yendo al inicio de tu reflexión, siempre fuimos Latinoamérica. No es que alguna vez no lo fuimos. Pudimos no haberlo creído, pero es el lugar donde estamos. Ahora, mi planteo es, somos parte de una región. Cuando vos no tenés una visión clara de lo que querés vos, en general, y te falta esa visión clara, mirás hacia el costado o mirás hacia otras visiones. Entonces decís, bueno, queremos ser como Europa, o queremos ser como Estados Unidos, o ¿por qué no podemos ser como Uruguay? ¿Por qué no podemos ser como Chile? Pero en el fondo, vos sos siempre Argentina, y lo que necesitas es tu propia visión desde tu propia cultura, entendiendo tu contexto. Siempre vas a ser vecino de Uruguay y de Chile. Esa es tu realidad, por más de que sean países hermanos que tienen, digamos, su propia visión. Y en esto que vos decís de que trabajabas, yo te escuché en un podcast que contabas que vos trabajabas para países diferentes todos los días, y en esto de haber viajado tanto, ¿qué crees que hoy puede hacernos hacer el clic como sociedad para ir hacia un desarrollo? El fracaso. Yo creo que la contundencia del fracaso... ¡Durísimo! Wow. No, pero está bien. Bueno, pero me hiciste una pregunta dura, digamos, que yo te podría dar una respuesta políticamente correcta y se torna en aburrido. Vos me preguntás, esta misma charla, si querés, unos años atrás, la pregunta hubiese sido fabulosa y yo hubiese hecho el esfuerzo de mostrarte que esto no andaba. Y hoy por hoy, si querés, el fracaso está bueno porque ninguno de los cuatro, nosotros, ni seguramente los que nos están escuchando, estamos discutiendo diagnóstico. Digamos, sabemos que hemos fracasado como sociedad. Okay. Ahora, ese fracaso, yo creo que es bueno porque nos da la realidad de poder innovar. Ahora, lo que yo planteo es, no podés innovar si no ves hacia qué innovar. Entonces, lo que yo planteo, si querés, que es como si fuera al mismo tiempo mi gran desafío, y va a tu pregunta, que es ¿cómo? Lo primero es, tenés que tener una visión de desarrollo. Y desarrollo es no solamente querer mejorar, sino ponerte como meta, decir, quiero ser un país desarrollado, quiero ser de los países ricos, quiero ser un país que progresa como regla. Esa meta te permite ordenar qué cambiar, qué modificar. Y todavía no tenemos eso, no hemos levantado la mirada. Hablábamos antes de empezar acá de la coyuntura. Hoy por hoy lo que miramos es el dólar. Te iba a hacer una pregunta ahí. Usar los nombres que quieras o poder no usar nombres, pero este es un año electoral, hay muchas propuestas, hay muchos candidatos, hay muchas caras, mucho nombre sobre todo. ¿Percibís que en algún candidato o en algunos candidatos hay una visión de país o seguís escuchando eso que nos decías antes de salir al aire de todo coyuntura, coyuntura, coyuntura? Yo todavía no veo una visión de país en ninguno de los candidatos. Lo que veo es como si fuera una visión de coyuntura, de cómo resolver la coyuntura. Cuando vos vas, por ejemplo... Ahora, sí es cierto que, por ejemplo, cuando uno escucha la propuesta de Javier Milei, lo que ve es una vocación de innovación más grande que la de los otros. Y eso solo, por más de que sea disruptivo, y uno puede estar más de acuerdo o menos en acuerdo con lo que sería la propuesta libertaria, que en algunos aspectos puede ser inimplementable, y hasta el debate de la dolarización a mí personalmente me parece ya antiguo. Es antiguo. Es antiguo, digamos, atarse a una moneda fiat, si querés, cuando ya estás en la nueva era. Es un debate de hace 20 años. Claro. Es un debate de hace 50 años. Digamos, es como si fuera, no tiene sentido actual. Si uno mira hacia adelante los próximos 50 años, ¿por qué lo vas a decidir con la matriz de los últimos 50? Entonces, desde ese aspecto yo digo, no hay mayoritariamente en el debate visión del futuro. Yo lo que planteo, cuando planteo en el libro, reformemos ahora, pero mirando hacia el futuro,
es porque la visión hacia el futuro, interpretar el futuro, por más de que cometamos errores, es fundamental en este tiempo. Y yo en el debate entre los candidatos a presidentes actuales no estoy viendo eso, pero tampoco lo estoy viendo en la sociedad, no estoy viendo tampoco en el debate de la sociedad, digamos, como si fuera, que puede no haberlo, pero tampoco en el empresariado. No es que el empresariado estable está discutiendo temas que la política no está discutiendo. Discutimos los mismos temas, si querés que, y lo digo de manera educada, pero que se discutían en Tato Bores, en programa de Tato Bores en la década del 80. La inflación y el rol del Fondo Monetario, el plan de ajuste y cómo es la salida y tener déficit cero. Son temas propios de país pobre cuando podemos tener una agenda propia de país rico. Claro, parece ser como que estamos sumergidos en los problemas de hoy, que no podemos ver mucho más allá. Bueno, somos el país digamos así, del psicoanálisis. Estamos hablando del pasado en lugar de mirar hacia el futuro. Y lo que yo planteo es miremos hacia el futuro. Y el futuro, digamos, tiene otras realidades. Somos pobres. ¿Por qué no podemos hablar de dónde hay recursos para obtener, por ejemplo, para dar el paso hacia la riqueza? Tenemos una realidad económica absolutamente informal. ¿Cómo no integrarla a nuestra economía? Hay activos digitales con proyectos de capitalización de billones de dólares. ¿Cómo puede ser que no los traigamos para que Argentina sea un hub de todo eso? Es decir, ¿cómo no trabajar con lo que tenés? En lugar de seguir soñando con ser un país industrializado, cuando fracasamos décadas y décadas en lograr hacerlo con una matriz atada al dólar que ya hasta perdió vigencia en el mundo. Claro. Cuando hablas de innovar, yo a veces pienso, ¿qué tal si Argentina en realidad con lo que está viviendo, con la situación en la que está, dado que otros países hay cosas que le funcionan bien y Argentina, digamos, políticamente, socialmente no están funcionando como queremos, ¿no será que tendremos una oportunidad única en implementar cosas nuevas, disruptivas, que otros países que quizás sí les está funcionando las cosas como quieren, no se animarían a hacer? 100%. Mirá lo que te digo, 100%. Por eso, si querés, a mí me cuesta encontrar todavía cuál es la frecuencia que genere esa innovación. Pero hay una parte en la que yo coincido con vos en que Argentina puede reinventarse a una velocidad y con una modernidad que no necesariamente tiene sentido con lo que es el pasado. Y esta era digital, digamos, donde vos ves que la vieja globalización no funcionó y que hoy por hoy nos vinculamos a través de redes y que los proyectos son a través de confianza en lo que es blockchain, te permiten acelerar los procesos de desarrollo de una manera que era impensable tiempo atrás. Los tiempos no necesariamente vamos a dar 200 años para ser ricos. Claro. No. Vos lo que 30. Perdón. No, dale. ¿Qué 3 cosas implementarías como disruptivas e innovadoras? Puntuales. 1. Yo propongo en el libro, por ejemplo, cambiar el diseño del Poder Ejecutivo de nuestro Estado Nacional. Y en lugar de tener 20 ministerios, yo planteo tener solamente 5, que es una estructura minimalista que implica reducir el rol del Estado a un mínimo donde podrían estar de acuerdo izquierda, derecha, centro por los próximos 20 años. Y esos 5 ministerios que son economía, salud, educación, seguridad y relaciones institucionales, que te integra relaciones con el exterior y relaciones con el interior, planteo replicarlos a nivel 24 provincias para que tengan la misma estructura y 1.200 municipios para que vos tengas la misma estructura organizacional a nivel nación, provincia y municipios. Como estructuración de una máquina que hoy es burocrática y que yo planteo que sea uniforme, simple y digital, una vez que lograste ensamblarla, ahí tenés una primera transformación del Estado, donde es homogéneo. Segundo, el Estado no tiene metodología de trabajo. Acá ustedes la tienen. Ustedes me convocaron, me llamaron, nos pusimos de acuerdo. Todo el protocolo de cómo ustedes trabajan, el Estado no lo tiene. Yo propongo que el Estado se organice por proyecto, que es una metodología de trabajo excepcional, pero que el Estado pueda adoptarla para que sea la regla a lo largo de todo el trabajo del Estado. Que haya proyectos de corto plazo, de largo plazo, pero que todo tenga un objetivo, un plazo, un presupuesto, un principio y un fin. Y fundamentalmente un camino crítico para implementar las ideas. Que todo se planifique, se contrate a quien lo tenga que hacer y se le pague a quien lo tenga que hacer para poder hacerlo. Esa es la segunda. La tercera me pediste 3. El gran potencial para desarrollarnos está en soltar el potencial de nuestras microempresas.
las unidades más pequeñas son la extraordinaria mayoría de lo que somos nosotros. Son los emprendedores. ¿A dónde va a ir la gente que sale del Estado? ¿A dónde va a ir la gente que sale de los planes sociales? A la microempresa. Esa microempresa vos necesitás que sea hoy por hoy, casi te diría, lo más fácil de armar. Que vos puedas abrirla por el teléfono celular, tener una ley que te explique cómo la puedes abrir, administrar y cerrar, que vos puedas pagar un solo impuesto plano a fin de año, que casi te diría, sin formación y sin plata, vos puedas entender cómo funciona. Una bomba. Ahora, de esos 3 puntos, ¿cuál te parece el más importante? El cuarto, que no te lo dije. Te redobla la apuesta. Que es que además de eso, una vez que Argentina lo haga, le explique a Brasil que también lo puede hacer, y a Uruguay, y a Chile, y a Colombia, y que en lugar de pensar como 45 millones de personas que queremos pasar de pobres a ricos, entendamos que podemos tener un mercado de 700 millones de personas, que si tenemos reglas parecidas y estados organizados parecidos, en lugar de ser 700 millones de pobres que migran de un país pobre al otro que es un poquito mejor, de México para abajo, podemos tener a nuestras microempresas haciendo negocios en ese ecosistema simple y digital. Fíjate que espontáneamente acaba de salir algo que hablábamos el otro día con vos, que es algo que está de fondo, que ya nadie habla en Argentina, que es el hecho de que con 40 millones de habitantes es muy difícil desarrollarse, que es una conversación que estaba en los años 90 con el Mercosur, que se perdió, que nadie lo discute, y que es una realidad evidente que salió del radar de la clase política, de los empresarios y etcétera. Está muy bueno eso. Construyo sobre lo que vos decís. Con acuerdos como el Mercosur no nos fue bien. Claro. ¿Por qué no probamos voluntariamente con vocación de hacer negocios desde nuestra realidad? Que no es solamente el litio, vaca muerta y el campo, que son esenciales para, si querés, para el desarrollo, pero necesitas a ese 1% de grandes negocios aportarle el 99% de los que crean empleo, que son la microempresa, que podría ser la MIPYME, si querés, para ampliarlo más, pero mayoritariamente son microempresas. El tercer punto, puede ser que el tercer punto me refiero al microemprendimiento, a los emprendedores, al emprendedurismo. Total. Puede ser, recién preguntabas, decías, no sé cuál es la frecuencia que se requiere para innovar y plantarse con una nueva idea disruptiva que en ningún otro continente quizás se atreva, ¿no? Puede ser esa frecuencia que tiene el emprendedor. Digo, claro. El emprendedurismo. Totalmente. El emprendedor, coincido, el emprendedor lo entiende. ¿Cuál es el desafío que tenemos por delante? La revolución digital no para, no va a esperar. El emprendedor se va a subir igual. Acá el riesgo es que vas a tener enormes casos de éxitos de emprendedores que lo interpreten, y si el país no lo interpreta, el país no va a ser pobre. Entonces, esta revolución digital, desde lo individual, el que lo entienda y pueda invertir, por ejemplo, bien, puede pasar de pobre a rico. El emprendedor que entienda puede generar un emprendimiento de éxito. Ahora, eso no necesariamente empuja al país. El país tiene que entender este tiempo, y casi yo te diría, el sector privado y el sector público pueden tener como si fuera un diálogo público-privado orientado a reformas que permita que el beneficio sea para toda la sociedad. Y esto se puede pensar nacional y regionalmente también. Por eso yo en la propuesta de desarrollo voy por la de máxima, pero digamos, la frecuencia el emprendedor ya la entendió. El emprendedor sabe mejor que nadie que esto es como un amanecer. Está sucediendo. No lo puedes esperar. Me encanta la visión que tiene en cuanto a Latinoamérica también. Cómo se puede potenciar lo que queremos hacer en Argentina, ¿no? Es que es medio... A mí me encanta lo que estás diciendo. Siento que es un poco una utopía en algún punto, porque vos decís, hay que erradicar la burocracia del Estado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hoy, donde estamos, tenemos que ir a votar? ¿Cómo erradicamos todo ese...? Porque en realidad es una cosa estructural muy grande. Nos llevamos, vamos a los anuncios. Dale, quedas un ratito más y ahora nos respondes lo que acaba de preguntar Melody. Vamos y volvemos enseguida. El ser humano ha evolucionado. Requerimos de canales para poder trasladar toda esa energía y todas las cosas que vamos creando, y este es el espacio donde las vamos a estar mostrando. ¿Qué expectativas tenés por esta noche? Bueno, mucha expectativa, creyendo que esto puede generar un cambio muy importante
creyendo que Argentina puede ser potencia. Y la expectativa es que podamos encontrar ese camino que muchos argentinos estamos buscando, un camino nuevo, con gente fresca. Una noche revolucionaria, un antes y un después para Argentina, un nuevo comienzo para Argentina. Esta noche tenemos una enorme oportunidad de debatir temas que no debatimos nunca. Podemos crear tecnología que nos permita convertir a Argentina en potencia mundial. Sin embargo, hay otra forma, hay otro esquema cuántico que es colaborativo. Y ese otro esquema cuántico es el que nosotros tenemos que empezar a aplicar a través de nuestro libre albedrío, que significa poder elegir entre esa armonía o ese caos. Y se genera a partir del deseo comunicado con voluntad y en acción. Va a cambiar nuestro paradigma, va a cambiar nuestra manera de pensar y lo que considerábamos que era posible. Vamos a saber que podemos con lo que soñamos. Si lo puedo lograr yo, lo puede lograr un país y en eso estamos. Esto está recién comenzando. Bueno, Jerónimo, ahora sí. Ahora sí, lo utópico es pensar que podemos desarrollarnos con la burocracia. Con 20 burocracias no nos podemos desarrollar hace 50 años donde tenemos 50 años consistentes de pobreza, de informalidad, es decir, reglas que no podemos cumplir y de desempleo. Esa es nuestra realidad. Ya hemos probado por izquierda y por derecha con burocracia. Y con burocracia no se puede. Eliminar la burocracia es un desafío, coincido con vos. Por eso es como si fuera, casi te diría, un juego, un arte, donde vos tenés que reducir la burocracia y despertar que florezca el sector privado. El sector privado va a crear trabajo. No hay otra red, si querés, que pueda funcionar que lanzar el sector privado, y por eso hablo de la microempresa, porque vos tenés que soltar el sector privado en todos los sectores de la economía. Otro error que cometemos, que si querés es como si fuera, bueno, la burocracia contiene. No, la burocracia es parasitaria. La burocracia no podés digitalizar sobre burocracia, que es algo que se está haciendo ahora. Ahora, otro tema. ¿Por qué el Estado elige sectores ganadores? ¿En qué momento el Estado es tan inteligente para elegir sectores ganadores? Es otro error. Es reducir la burocracia, soltás el sector privado con, y lo pongo para que se entienda casi como contrapunto, 0 tiempo para constituir, 0 costo, 0 complejidad, una ley donde vos puedas tener un aplicativo 24 horas y casi que sea tan intuitivo como manejar una página de Facebook. ¿Por qué tenemos que contratar abogados, contadores, escribanos para tener una microempresa? ¿Cómo puede ser que el Estado no me dé, casi te diría, un Excel que me permita cargar las operaciones o contratos forma donde pueda transaccionar? O cualquiera que haya entrado en la página de la FIP, que es el laberinto de las buenas intenciones. O sea, es imposible entenderlo. Y no funciona. Permitime sumarte algo. A nosotros nos gusta mucho, sin haberlo hablado, digamos, la visión que tenés, porque es en gran medida lo que hablamos fuera de cámara, pero ya sucede, digo, en Estonia, por ejemplo, vos hoy, y seguramente estás un poco inspirado en eso, vos podés, y para los que nos estén mirando y no conozcan el caso, vos podés abrir una empresa, llegás a Estonia, o sea, te digitalizás, bajás una aplicación del Estado y podés constituir una empresa en horas. De fondo hay algo que me parece que tiene mucho que ver con las conversaciones, con la conversación que nos contamos como sociedad. Y es algo que yo he trabajado en la burocracia e insisto hace no menos de 20 años. La cuestión de fondo es, el Estado está para servir al ciudadano y por tanto el burócrata está para darle un servicio al ciudadano, o el ciudadano está para darle un servicio al burócrata. Bueno, cualquiera que haya hecho una cola en cualquier lugar de Buenos Aires o del conurbano bonaerense o del resto del país sabe que de alguna manera el ciudadano está al servicio del burócrata. Y eso es una aberración que hay que terminarla ya. En el libro simple, que es el primero antes de desarrollo, yo pongo un recuadro donde se explica que en Bolivia hicieron, por ejemplo, un concurso para ver el peor trámite de tu vida. Digamos,
nos acostumbramos a algo que es ineficiente y las nuevas generaciones... Ganamos como en el de la milanesa, estoy segura. Las nuevas generaciones quieren resolver todo desde el teléfono celular. Claro que sí. Obviamente que me inspiré en Estonia, pero ya estoy intentando, y llevo 2 años, por ejemplo, trabajando en Belice, un país muy chiquito que está abajo de México, en diseñar una ley donde en 3 hojas vos puedas entender cómo justamente abrir, administrar y cerrar la empresa para que una persona que no tiene ninguna formación de lo que es el Estado, de lo que es la burocracia, pueda hacerlo. ¿Cómo puede ser que todos los que están por fuera del Estado no puedan ingresar en la formalidad y traer esa riqueza a lo que es nuestra economía real? He invitado a Martín Miranda. Martín Miranda es un académico que junto a un equipo de especialistas en geopolítica y demás, encontraron un hueco legal en la Constitución que permitiría abrir un nuevo gobierno de Argentina sobre el mar argentino. ¿Escuchaste algo de eso? No, no lo escuché, Bueno. pero me resulta muy interesante. Entonces vos en 3 o 6 meses, con los pibitos que están ahí, que vuelan los genios argentinos, puedes hacer un sistema nuevo, de una nueva Argentina, y ponerlo disponible para que las provincias puedan ir adhiriendo, las que lo elijan, a ese nuevo sistema. Eso obviamente tiene que salir por ley, ¿sí? Pero la Constitución ya lo habilitaría. ¿Qué pensás de una posibilidad así? Porque yo con eso lo armo con 0 costo, 0 peso. Mira, no la estudié, no me siento cómodo opinando sobre algo que no estudié. Lo que sí te digo es lo que sí estudié. Y sí estudié dónde está el mínimo punto de encuentro. Cuando yo te propongo 5 ministerios, casi te diría que si la nación adopta una forma simple, uniforme y digital, yo te diría... Por más de que no todas las provincias lo adopten inicialmente, pero vos imaginate que Argentina diga, yo quiero tener una estructura simple, uniforme y digital, y espere. Y después venga, no sé, una provincia como puede ser Misiones o como puede ser Córdoba y te diga, yo también voy a uniformarme con vos. Y la provincia de Buenos Aires, y después vos tengas municipios como La Matanza o municipios como Chivilcoy y te digan, yo también. A medida que vayas teniendo un sentido de desarrollo compartido, tenés más chance. Entiendo perfectamente. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿O reformamos? ¿Sí? ¿O qué convendría? ¿No? Más allá de... En términos objetivos, ¿no? Espera, focalicémonos en eso que es lo clave. Sí. O reformamos o construimos de cero. ¿Qué convendría para el futuro? La innovación es el proceso de mejora continua sobre lo que tenés. Reinventar de cero es casi, te diría, utópico. Ahora, el proceso de mejora continua no necesita que todos entiendan el proceso de reforma. La mayoría de la gente no lo va a entender. La mayoría de la gente lo que entiende es la visión. Entonces, yo por eso planteo, la visión es desarrollo, como si fuera un puente de ser pobres a ser ricos. Hay que cruzar el puente de la pobreza a la riqueza. Y esa visión, yo te diría, los 45 millones de personas tienen que entenderlo. En Estados Unidos vos tenés tipo el sueño americano, tener la casa. Es como si fuera 2, 3 conceptos que vos decís, lo comparte la mayoría y entiende que hay un beneficio en ese proceso de mejora continua que justifica la reforma. Ahora, después tenés lo que serían los que adoptan tempranamente las reformas, que es un porcentaje menor que está dispuesto a innovar. Pero lo impulsa. Lo impulsa. Eso es lo que no tenemos ni en nuestra política, ni en el 1% de grandes empresarios, ni en yo te diría, ni en referentes del 99% de MIPYMES que todavía no tienen una voz organizada con potencia para lograr incidir en las reformas de la agenda pública. ¿Percibís que, perdóname la interrupción, vos viajás? Quiero aprovechar eso, o sea, la política comparada pero vivida en el cuerpo, que es lo que haces vos, subido a un avión y llegando a distintos países de la región. ¿Sentís que todavía hay una conversación de culpa con respecto a la riqueza, al ser rico, a ganar dinero, a acumular riqueza? Sí, y voy a palabras que están estigmatizadas. Yo hablo de hacer negocios y me quisieron editar en mi primer libro, pues yo hablo, se sale de la pobreza haciendo negocios. Y negocios está asociado a negociado. Y es un error, hacer negocios es bueno, hacer negocios genera riqueza. Y es más, en este segundo libro, para intentar explicarlo, digo... Hay un proverbio japonés de hace años, de siglos, que dice, el que quiere subir, inventa la escalera. Emprender es inventar la escalera. Y inventás la escalera haciendo negocios. Entonces es como que
Hacer negocios genera riqueza y crea trabajo. No hablo de empleo, crea trabajo, que es un concepto que también para el tiempo por delante vamos a tener que incorporar. No necesariamente el trabajo que se va a crear en el tiempo por delante dentro de las microempresas va a ser empleo con jubilación, que está quebrada a nivel Argentina y toda América Latina. Es como que seguimos evaluando con una fórmula del siglo pasado que ya fracasó el futuro. Y coincido con vos. Claro, está estigmatizado. Ahora me quedo, claro, pero ¿por qué está estigmatizado? Me quedo con esto de hacer negocio con el negociado. Los negociados se dan y se van a seguir dando porque es parte casi, te diría, de la condición humana. El 1% de grandes empresas aporta en América Latina el 75% de los impuestos de los estados. La relación en esos grandes negocios es muy estrecha. Es imposible pensar casi que eso lo vas a poder romper. Pero mientras seguimos en esa especie de supercontribución y redistribución del Estado, el modelo no funciona. El 99% del sector privado necesita florecer para que vos puedas tener desarrollo real. Hoy por hoy lo tenés oprimido. En Argentina pasa una cosa muy extraña, y yo hago consultoría en empresas, es que el empresario no se siente empresario. Por ejemplo. Sí, y le da culpa. Y si vos le hablas de ganar dinero o tener riqueza, automáticamente se empieza a poner incómodo. Es una cosa... Y vos preguntás por qué, no vamos a hacer un programa de eso, pero a mi entender tiene muchísimo que ver con nuestra cultura hispánica y con toda una conversación de fondo, hablándolo desde el coaching, si querés, todo un relato, pero descomunal, que cayó sobre los argentinos y sobre la región en general con respecto a esto de... Si sos rico no vas a entrar a los cielos, si sos rico sos usurero, y si sos rico... ¿De ahí viene? Bueno, pero para porque a mi entender no tiene pero sin lugar a duda. Claro, porque la riqueza, podemos estar hablando de riqueza de pensamiento. Si tengo un montón de creencias que me permiten ciertas cosas, pero no otras, yo cuanto más creencias tengo, más límites tengo. Entonces... la riqueza también puede ser, se puede referir yo creo que hay otras conversaciones. Hay un concepto que nosotros utilizamos siempre, que es la conversación de fondo. Lo llevo a lo que él dijo del inconsciente colectivo. ¿Qué es lo que estamos pensando colectivamente? Colectivamente, el sueño americano es comprarse una casa. En Argentina, ¿quién piensa en comprarse una casa? No, es algo que quedó muy fuera lejano. de todo radar. ¿Sí? ¿Quién piensa en comprarse un auto? Es algo muy lejano. ¿Quién piensa Las en automotrices, hoy? Ni hablar. Las automotrices están hablando de hacer proyectos de alquilar autos para que vos no tengas que comprar, como pasó con las casas. Alquilar ya es algo imposible, como dice Maul. La verdad, entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa conversación de fondo? ¿Qué le dirías vos a los que nos están mirando que realmente puedan sentir que podemos desarrollarnos? El tiempo por delante es de emprendedores, y emprendedores es una palabra que tiene potencia. Si vos te fijás, los que más éxito están teniendo en los últimos años son los que se subieron a la revolución digital. Los miles de millones de emprendedores anónimos que lograron invertir en tecnología blockchain, cooperando en el diseño o cooperando en la conversión de proyectos aún sin conocerse, pero teniendo una reputación digital. Ahora, ¿qué tenemos para aprender? Lo primero es que tenés que tener para el tiempo por delante vocación emprendedora, quieras o no. Van a haber emprendedores por vocación, pero la mayoría vamos a ser emprendedores por necesidad. Entonces va a haber que emprender, eso es lo primero. Y lo segundo es... ¿qué es lo que aprendemos de esta revolución digital? Es informal, igual que nosotros en Argentina, no cumple las reglas, porque las reglas no están pensadas para interpretar esa revolución digital. Acá pasa lo mismo, pero no podés esperar, tenés que emprender igual, como puedas. Conclusión, si querés, es emprendiendo, como siempre lo fue. No cambió nada, si vos querés. Lo que cambió es que se vuelve a poner en valor la actitud emprendedora por encima del proyecto emprendedor. Es la actitud emprendedora como actitud de vida. Es emprendo hasta en lo social, emprendo en lo vincular, emprendo en lo empresarial. Esa es, como si yo te diría, la gran potencia, utilizando la palabra de ustedes, la gran potencia que hay que incorporar en nuestra forma de vida hacia adelante. Jerónimo, levantamos Argentina. ¿Sí? ¿Cómo hacemos sinergia con el resto de Latinoamérica? Me refiero, vos recién decías, las reuniones del Mercosur no están funcionando, que hacemos reuniones privadas de emprendedores, de empresarios, o otro tipo de... ¿Qué hacemos para hacer sinergia? Mira, yo, por ejemplo,
Yo participo a veces porque me invitan a distintos foros, público-privados o privados, donde vos ves el empresariado estable. Si yo te tuviera que decir, lo que falla en esos diálogos, son diálogos, si querés, donde se discute qué anda mal. Lo que no se trabaja es qué reformar. Y yo lo que planteo es qué reformar. Y en Belice, por ejemplo, hice un piloto para innovar eso. Entonces se juntó sector privado y sector público, no para decir qué anda mal, sino para decir qué reformamos y cómo. Cuando vos te pones de acuerdo en qué reformar y cómo, y bajás el documento que implementa la reforma para después presentar en el Congreso o para presentar como regulación, cuando vos te pones a trabajar en solucionar los problemas, es mucho más fácil que empieces a cambiar problemas viejos por problemas nuevos. ¿Vos me querés decir que las reuniones de hoy, esas reuniones del Mercosur, no van con ya esas ideas para ejecutar? Yo lo que digo es, el sector público en general trabaja con el sector público, el sector privado trabaja con el sector privado. Hasta que no tengas un diálogo franco de sector público y privado, orientado hacia reformas y con una visión compartida de desarrollo, no tenés innovación posible. Claro. Es como si vas a ir a una reunión del Mercosur, tenés que hablar con el textil de Argentina, con el que hace plomería, yo hago plomería para obras, con el que hace construcción, con el que hace agro. Pero ver insisto, qué posibilidades hay, qué es lo que ellos harían y ir con una propuesta del Mercosur. Yo te lo pongo así. Argentina no puede hacer negocios con el mundo porque no se puede hacer negocios internamente primero. Claro. Hasta que vos no tengas, si querés, tus buenas reglas, tus buenas instituciones y tu buena cultura de negocios, no podés aspirar a nada. Está bien, pero por eso la pregunta es, nosotros levantamos Argentina, listo. Sí. Resolvimos, levantamos, nos encaminamos. ¿Cómo hacemos sinergia? Una vez resuelto lo nuestro, ¿cómo hacemos sinergia? De manera voluntaria, en lugar de buscar... Estos foros son buenos, pero en el fondo es cómo vos te alineás. Es como si fuera... nosotros estamos buscando siempre como tratar de copiar lo que hacen otros países. Está muy bien lo que hizo la Unión Europea. Tiene que ver con su cultura, no necesariamente con la nuestra. Nuestra cooperación es más voluntaria. Vos fíjate que nuestros gobiernos a veces son amigos, a veces son enemigos. Es más fácil que vos te organices igual que el país de al lado, para que las familias, a medida que van de un país a otro buscando mejores oportunidades, puedan entender. Y permitime interrumpirte ahí. Hay un fenómeno, Lucho, que es muy humano, que es la mimesis. O sea, el ser humano tiende a lo largo de su evolución a copiar aquello que funciona. Es una especie de invitación lo que decís vos. Y es una invitación a, primero ordenate vos, funciona bien, y el otro te va a tratar de copiar. Exactamente, Mauricio. Y un tema ahí que es fundamental. El Banco Mundial tiene estudiado, por ejemplo, en su proyecto Doing Business, que ahora se descontinuó hace 2 años, que en general copias a tu vecino. Claro. Ni siquiera copias porque vos decís, bueno, Estonia está bueno, pero vos no te vas a copiar de Estonia porque decís, no tiene nada que ver con nosotros. Vos te puedes inspirar en Estonia. Ahora, si Argentina lo hace, Uruguay, Paraguay, Chile, ¿se copiarían? Sí. Absolutamente. Es como el sistema previsional de Chile en su momento. Digamos, cada vez que tenés una innovación relativamente positiva en la región, todos copian. Es más, yo en el libro de desarrollo lo planteo desde el derecho y desde la economía, con académicos de las 2 modalidades. Pongo 2 mapas donde nos muestran reglas e instituciones para ver desde 2 disciplinas distintas. Y es genial, porque es lo mismo. Claro. Nos ven iguales, de México para abajo. Y cuando digo, bueno, voy al terreno y digo, ¿cuántos ministerios hay? Casi que hay los mismos en Argentina, en Brasil, en Colombia y en México. Municipios, tenemos miles en los mismos países. Claro, organigramas feos, son iguales. Toma uno de Bolivia, uno de Paraguay, uno de Perú. Claro. Los organigramas son igual de feos. Bueno, tenemos que arrancar. Tenemos que arrancar nosotros. Si estamos igual de mal organizados, ¿cómo puede ser que no podamos estar igual de bien organizados? Una vez que visualizamos... Somos capaces. Y volviendo al principio, nos creemos 1000 y segundo Francia. Así que este es el momento de hacerlo. Este es el momento. Jerónimo, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.